mucho cariño. Estoy muy contento de estar con ustedes dentro de sus casas, invadir sus casas. Y quiero pedirles que entiendan que esto es algo, aunque estamos lejos y cada uno está en su casa, la presencia de Dios es sobrenatural en todas partes. En cada casa debe haber una embajada de Cristo, donde la presencia y Él vive con nosotros. Por lo tanto, cuando yo esté hablando, el Señor se va a manifestar en tu casa. Y eso hay que creerlo porque así es. Él es omnipresente. Por lo tanto, en todas partes, Él está, al mismo tiempo. Y se manifiesta y habla, el Espíritu Santo les va a hablar en la medida que yo empiece esta prédica. Así que estoy orando para que eso ocurra. Estas palabras no es cháchara, sino que estoy orando para que esto ocurra, que el Espíritu Santo esté contigo y que te muestre lo que Él quiso decir a través de esta prédica que vamos a decir ahora. Yo estoy seguro que después de esto vas a estar transformado, porque ese es el objetivo del Espíritu Santo, es transformarnos, transfigurarnos a cada uno para llegar a ser como Cristo. Esa es la teología perfecta, es ser como Él. Entonces, vamos a comenzar. Yo les quiero contar, voy a hacer un recuerdo de todo lo que ha ido pasando desde septiembre, cuando Dios nos hizo esta promesa, sin que supiéramos que iban a haber cosas terribles como vinieron. ¿Ya? Esto en septiembre, el primero creo que fue que yo prediqué y me dio esta palabra que está en Apocalipsis 3, voy a leer del 7 al 13, que es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Haciendo historia, nosotros cuando comenzamos nuestra iglesia, teníamos una denominación que nos respaldaba y que se llamaba, por esas diosidencias, Filadelfia. Pero Dios nos dijo que no debíamos tener una denominación y tuvimos que rechazar ese ofrecimiento que nos respaldaban y todo lo demás, y dijimos que no. Y empezamos con la iglesia cristiana de Vitacura, porque está en Vitacura, y esa es la historia. Pero, como les dije en septiembre, antes que pasara todo lo que está pasando, Él nos mandó este mensaje, que está en Filadelfia. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Anoten eso. Tiene la llave de David. Porque todos los mensajes que nos ha dado el Señor tienen que ver con David. ¿Ya? Tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa es la llave de David. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, nuestra iglesia tiene una puerta abierta. Puso delante de nosotros una puerta abierta. ¿Para dónde? Al reino de los cielos. Una puerta abierta al cielo, ¿no es cierto? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, y esto de poca fuerza porque somos una iglesia joven. No porque yo sea joven, sino que tenemos pocos años como iglesia. Tenemos 15 años recién cumplidos. Y dice después, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, fundamental para todo cristiano es vivir la palabra, porque eso significa guardar la palabra. No es que yo guardo la Biblia y no me acuerdo más, es vivir la palabra, como Cristo vino a vivir esa palabra, ¿cierto? Y dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y esta palabra quiere decir los que se dicen ser cristianos, porque de eso está hablando, de los cristianos, y no lo son. Dice que nos va a traer gente que no son se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, yo les quiero recordar a todos los que llegaron a esta iglesia un día y vinieron, ¿cierto? O vinieron a mi casa para ser sanados. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron de rodillas, como dice aquí, postrados. Y esto ocurre en nuestra iglesia porque está en una puerta abierta directa con el Señor.
entonces esto es verdad. Pero aquí viene la promesa, porque esta fue la promesa que me dio. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos ama? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y cuando dice palabra de mi paciencia es la palabra de Dios, con todas sus consecuencias, con persecuciones, con tribulación, con todo lo que trae el decir la palabra de Dios, con las críticas de los mismos cristianos. Todo eso viene con el rechazo de los mismos cristianos, porque a mí me han echado de partes donde yo he estado predicando esto mismo que le estoy predicando a ustedes. Y eso significa porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, y aquí viene, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros recibimos esta palabra y al poco tiempo después, el 28 de octubre, empieza la destrucción de Chile, porque eso fue, nosotros pensamos que era eso, pero decía la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero nosotros pensamos que era eso. Y de verdad el Señor, como iglesia, nos protegió a todos. De todos esos ataques nadie quedó sin trabajo, nadie perdió nada, nadie fue atacado. O sea, el Señor cumplió, entonces pensamos que era eso. Pero a poco de terminar, porque estaba bajando el nivel, nunca terminó, viene esta pandemia. Y que ahí sí que entendemos que es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ahí entendemos que esta palabra tenía un segundo tiempo, como dicen los futbolistas, que era esta pandemia. ¿Y cuál es el secreto para poder estar tranquilo y estar protegido? Vivir su palabra y no negarlo. O sea, en los tiempos difíciles es lo más fácil deshacerse de la palabra y para que nadie diga nada, pero estos son los tiempos para declarar la palabra y vivir esa palabra y mostrar la gloria de Cristo. Y dice aquí, yo vengo pronto. O sea, si el Señor nos está hablando con un apocalipsis, no es una imaginación que estamos en los últimos tiempos. Es así, hermano. Así que pónganse a cuenta, por favor, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Pero dice que viene pronto. Retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. Y qué extraño habla de la palabra corona. O sea, nosotros tenemos una corona. Y cuando tú tienes la corona de Dios, no hay ninguna corona que pueda ponerse sobre esa corona. Por lo tanto, el coronavirus no nos puede tocar, porque estamos en el nombre que es por sobre todo nombre. Y si ese nombre es por sobre todo nombre, está por sobre todo nombre. ¿Y cómo se llama este virus? El coronavirus. Tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, nuestra corona y nuestro Señor está por sobre ese nombre. Por lo tanto, no puede con nosotros. En la medida que cumplamos su palabra y vivamos esa palabra. Y después dice, al que venciere, que está diciendo, es una victoria, ¿no es cierto? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Anoten eso. Anoten eso. Al que venciere va a estar en el templo de Dios siempre y nunca más va a salir de allí. Vamos a estar en su presencia constantemente, eternamente. Y está hablando de ahora y eternamente, porque es para siempre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, eso fue la semana pasada, todo esto nos dijo la semana pasada, y nos dice, la semana pasada nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Restauren el templo de David. Ya, restaurar el templo de David instituyó un orden de adoración nuevo, ordenó la presencia de cantores y músicos para adorar y alabar al Señor, 38.000 levitas, 4.000 para adorar al Señor en turnos durante 24 horas. Entonces nosotros pedimos a la iglesia, tengo que contar esta historia porque el Señor, yo quiero decirles que el Señor está siempre hablando y diciéndonos cosas cuando tú estás conectado con Él, cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú entras al lugar santísimo a estar con Él. Y ese es el lugar santísimo, es donde entraba David.
Y ese es el tabernáculo de David, ¿ya? Entonces, él creó esta adoración 24 horas, entonces yo pedí a la iglesia que cada uno se inscribiera y estamos adorando al Señor 24 horas. Cada uno tomó una hora y estamos adorando 24 horas. Y le pedimos a todos los que nos ven, porque ustedes son parte de esta iglesia, al hecho de estar viendo esta predica, empiezan a ser parte de esta iglesia. Por lo tanto, tomen una hora y entren al lugar santísimo y empiecen a adorar para ser parte de este ejército que está recién comenzando. Todo es nuevo, cada día va a ser mejor. Entonces, en Hechos 15, 14, 18, voy a hacer un paréntesis. Si Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, Simón es Pedro, ¿no es cierto?, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Eso es lo que nos pidió: reedifiquen el tabernáculo de David. ¿Por qué? No, pero ustedes van a decir, pero si Cristo ya lo reedificó. Sí, pero nadie está pasando tiempo, nadie está adorando 24, nadie está entrando a la presencia de Dios. Muy poca gente entra a la presencia de Dios a adorar, a pasar tiempo con Él. Eso es reedificar. Y nos pidió a nosotros, porque nosotros siempre hemos estado predicando que tenemos que pasar tiempo con Dios, que tenemos que entrar a su presencia, que tenemos que entrar al lugar santísimo, que ahí viene la transformación, ahí viene el cambio del cristiano, ahí viene la transformación, la transfiguración que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para llevarnos a ser como Cristo. Y entonces dice: y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Está hablando de los gentiles aquí, para que busquemos su presencia, para que estemos con Él, ¿ya? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, esa es la restauración. Nosotros como gentiles estamos buscando al Señor, estamos pasando tiempo, lo estamos adorando, igual como dijo David. Pero, ¿para qué nos pidió esto? A nosotros no nos importó en ese minuto, y si ustedes ven la prédica pasada, yo no dije para qué. Bueno, es restaurar este famoso, ¿no es cierto?, tabernáculo de David, que donde estaba la presencia de una carpa, estaba el arca del pacto, y ahí entraban y el Señor se manifestaba. Entonces nosotros hacemos eso, porque por la sangre de Cristo tenemos libertad, tenemos un pase libre para entrar en el lugar santísimo y podemos restaurar, ¿no es cierto?, o reedificar este tabernáculo. Y estábamos y obedecimos porque somos un ejército obediente. Si el Señor nos dice algo, nosotros restablezcan el tabernáculo, lo hicimos. No preguntamos por qué, ni para qué, ni qué Señor vas a hacer con nosotros, nada. Pero esta semana el Señor me dijo: lee el Salmo 27. Y yo quiero que lo leamos. Yo me emociono, hermano mío, porque el Señor nos dice: hagan tal cosa, tú obedeces, y después te dice: para esto fue que te pedí que hicieras lo que estás haciendo. Entonces, por favor, leamos juntos este tremendo salmo que explica por qué estamos pasando tiempo con Dios y estamos restableciendo el templo, el tabernáculo de David. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Este es un salmo de David, es el título. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa es, y aquí viene lo importante, mire lo que dice, mire cómo coincide con nuestra promesa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entrando a su presencia todos los días. ¿Y qué nos prometió? Que íbamos a estar en su templo siempre, para siempre. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pide David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para contemplar el amor, lo más lindo que hay, el amor más grande es el amor de Cristo en nosotros. Y dice después: y para inquirir en su templo, para labrar en su templo, para sacar de su templo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que saca? Porque Él me esconderá, ¿dónde? En su tabernáculo.
¿Por qué entonces nos hizo reconstruir el tabernáculo? Porque ahí Él nos va a proteger. En ese lugar donde nos hizo restable el tabernáculo de David. Es David diciendo esto. Él me protegerá de todo lo que dice. Viviré confiado todo. Aquí dice claramente, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día de lo que hicieron en Chile, rompiendo todo. En el día de la pandemia. Es el día del mal. Él dice, me esconderá en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Cuando yo entro al lugar santísimo, estoy a solas con Él. Es el lugar reservado donde Él está. Entonces, ¿qué dice aquí? Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Se dan cuenta? No hay enemigo que pueda contra nosotros si nosotros estamos haciendo esto que estoy diciendo. Y yo sacrificaré, y escuchen esto, en su tabernáculo, ¿sacrificios de qué? ¿De animales? ¿De personas? De júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos adorando a Dios, pasando tiempo con Él, en amor, reconciliados en esta relación de amor que tenemos, para estar con Él. Y esto es lo que dice, yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿qué? Sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a mi Dios, a mi Señor, a mi gran amor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esto? Esa es la razón por que nos hizo el Señor restaurar el tabernáculo. Porque estamos totalmente protegidos, para protegernos, para que si el enemigo viene, como él decía, no temeré mal alguno. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. En realidad dice, cuando digas, la traducción, porque yo busqué porque como que no tenía sentido, dice, cuando digas, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios. Entonces cuando Él nos dice, busca mi rostro, debemos ir a estar, debemos. Y eso nos pidió, vayan y restauren el tabernáculo. ¿Qué era? Ir a buscar su presencia, estar con Él, buscar su rostro. Y ese es un Dios galardonador de los que lo buscan. ¿Cuál es el galardón? La protección completa, total. Estamos en su reino. En el reino de los cielos estamos espiritualmente ahí y Él nos cubre aquí en la tierra porque traemos su reino a esta tierra. Eso dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Traemos el reino porque buscamos su rostro y estamos en Él. Y después dice, ustedes dicen, pero es mucho, yo se lo voy a mostrar con palabras. Dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mis padres y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame tu camino, a caminar como tú caminas. Cristo camina conmigo. Enséñame a ser como tú. Espíritu Santo, enséñame cómo fue Cristo cuando vino a esta tierra, que se despojó de su deidad. Porque Él no dejó de ser Dios, pero se despojó de todas sus garantías como Dios. Todo vino como un hombre para mostrarnos cómo debíamos actuar, cómo debíamos vivir su palabra. Y dice, enséñame tu camino y guíame por sendas de ¿qué? De pecado, somos todos pecadores, de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vivimos en rectitud, no nos pueden entregar al enemigo. Aunque hagan lo que hagan, aunque planeen lo que planeen, cualquiera sea el plan del enemigo, no nos puede entregar, porque Él tiene todo poder. Y dice, ¿y hubiera yo desmayado? Si no, yo hubiera desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo hubiese desmayado si yo creyera que Dios no va a protegernos aquí, ahora. Eso dice, en la tierra de los vivientes.
que veré su bondad en la tierra de los vivientes. Yo estoy viendo su bondad, cómo nos protege, cómo nos ama, cómo nos habla, cómo nos dice qué debemos hacer para estar protegidos. Y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate. Escuchen, espera en Jehová, esfuérzate. ¿Cuál es el esfuerzo? En hacer su palabra, pasar tiempo con él. Ese es nuestro esfuerzo, lo que le decía Josué. No te canses ni desmayes para cumplir con mi palabra. Eso era, no con la guerra que venía por la tierra prometida. Sigue mis caminos, le decía el Señor. Eso es el esfuérzate, y sé valiente para que puedas cumplir mi palabra. Eso es lo que nos pide, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Oh, qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo. Esa es la promesa del Señor. Eso es lo que estamos esperando. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, nosotros podemos elegir, tenemos libertad de elegir hacer esto o seguir siendo religiosos. Podemos hacerlo. ¿Dónde va a estar la protección? ¿Dónde va a estar que el Señor nos pueda proteger? Es con esto de David. Es hacer su palabra. Fíjate que vamos a ir a Lucas 4. Quiero poner un solo punto, para enseñar cómo debemos ser, cómo debemos hacer para estar siempre protegidos. Porque siempre Dios, porque es galardonador, nos da alternativas a elegir. Yo quiero mostrarles, cuando en Lucas 4, dice 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Perdón, yo creo que me salté algo. No, sí, en Lucas 3, 21 tenemos que... Es muy cortito, son dos versículos. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Se rasgó el cielo, con la misma palabra que cuando se rasgó el velo del templo. ¿Ya? Entonces, es una palabra tremenda. No fue, se abrió el cielo y bajó una paloma. Se rasgó así. Se abrieron los cielos y bajó esta paloma, ¿cierto? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, anoten esto, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en Lucas 4, ahora sí que seguimos esto, 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, porque estaba, ¿no es cierto?, con esta paloma sobre él, y respaldado por Jesucristo diciendo, tú eres mi Hijo, volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿cierto? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, él no tuvo hambre cuando estaba en los 40 días, sino que pasado, yo no sé cómo lo hace, pero dice, pasados los cuales, los 40 días, entonces tuvo hambre. Yo tengo hambre desde el primer día que empiezo a ayunar. Sueño con bistec, sueño con todas esas cosas, pero él tuvo hambre después, ¿se dan cuenta? Dice, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, es una anécdota eso, pero no importa, es un detalle. Y le llevé a Jerusalén, lo llevó el Espíritu Santo a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Me salté al 9 al tiro, estoy un poco desordenado, pero no importa, me salté al 9, porque el enemigo lo tienta varias veces, pero yo quiero puntualizar esta tentación. Y dice, lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le dijo el Padre cuando él fue bautizado? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué es lo que hizo el demonio? ¿Qué quiso hacer? Puso en duda lo que recién le había dicho el Padre, su identidad como hijo de Dios. ¿No les pasa a ustedes que de repente dudan ser hijos de Dios? Ese es el enemigo que está quitándote tu identidad. Porque el que recibe al Señor, el que tiene el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Le dio al Señor potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Quiso poner en duda, ¿no es cierto?, a Jesucristo si era hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor?
le dijo, si eres hijo de Dios, aquí está, se me perdió un poco, ya. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, salta desde el pináculo de un lugar muy alto. Porque escrito está, le dice, el demonio lo ataca con la palabra, dense cuenta, y a nosotros también. Y dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando habla de tentar, no es que yo tiento al Señor, sino que yo no lo pruebo. Porque hay muchos pastores que dicen, no, a mí el virus no me hace nada, y salen y son irresponsables. Ya lo han usado en Chile, una iglesia que se siguió reuniendo, lo han usado tremendamente en contra de todos los cristianos, porque eso quiere el enemigo. Alguien que actúa mal lo usa en contra de todos nosotros. Entonces, nosotros no debemos probar a Dios. Si estamos protegidos, pero seamos obedientes y cumplamos con las normas que pone, ¿no es cierto?, la autoridad, porque debemos cumplir como personas obedientes en el Señor con todo lo que nos manda. A no ser que sea en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra. ¿Ya? Entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios. Explicado esto, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando hablé esto, me acordé de Adán y Eva. A ellos también el enemigo le hizo una pregunta. Dice en Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le hizo una pregunta, ¿se dan cuenta? Así que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Qué le dijo Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Puso en entredicho lo que Dios le había dicho, que ciertamente moriría. Entonces, Eva y Adán tenían la elección, creerle a Dios o creerle al enemigo. Jesucristo le creyó al Padre y nunca dudó que él era el Hijo de Dios. Pero, ¿qué hicieron Adán y Eva? Dudaron. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron todo lo que Dios les había entregado. Les había entregado el poder para enseñorearse sobre esta tierra. Le había dado todo lo que necesitaban. Tenían comunión con el Padre, pasaban tiempo juntos, caminaban con Él. Todo eso fue perdido por Adán y Eva y le entregaron ese poder al enemigo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, lo que habían perdido por una mala decisión, por una mala elección. Porque ellos tenían la posibilidad de comer de todos los árboles, menos de uno. Y ellos eligieron comer de ese árbol. Entonces, cuando nosotros entramos a su presencia, el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que lo busca debe creer que Él está y que es galardonador del que lo busca. Entonces, cuando nosotros nos dijeron esta promesa, nosotros podemos elegir. Porque el enemigo te va a decir, así que Dios te va a cubrir de la pandemia donde se están muriendo. Nos están bombardeando todos los días, que muere más gente, que muere otro, que mueren jóvenes, que no es verdad que eran para los puros ancianos nomás. Todos los días nos están bombardeando el enemigo a través de los medios, porque los medios son muchos del enemigo, no voy a decir todo, nos están bombardeando para que nuestra fe, y entonces nosotros no creamos en la promesa que nos está diciendo. Pero si yo creo en la promesa, como Cristo creyó, entonces Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ustedes? Si somos parte de este ejército que creemos y decidimos que la promesa de Dios no puede ser rota,
porque Él nos va a cubrir mientras nosotros hagamos su palabra, vivamos su palabra y no flaqueemos, el Señor dice, yo voy a estar contigo, yo voy a cubrirte, yo voy a protegerte contra todo mal que venga contra el mundo. Entonces, la gracia de Dios no es solo para cuando nos salva, ¿no es cierto? Cuando nosotros reconocemos y el Señor nos salva. Y ahí empieza, o sea, nos perdona los pecados, nos salva y podemos entrar a la presencia de Dios. Cuando Él nos perdona, nos limpia los pecados con su sangre, podemos entrar al lugar santísimo, a este tabernáculo de David, ¿cierto? Pero ahí no termina este camino. Este es un viaje con Cristo y que comienza con esa limpieza y esa y este restablecimiento, ¿no es cierto?, que perdió Adán y Eva, de esta relación de amor con Él. Ahí empieza el camino recién. Muchos creen que ya estoy salvado y estoy listo. No, ahí empieza este cambio, esta transformación. Como decía Juan Eduardo, no quiere un cristiano 2.0, quiere Cristo en ti, que tú seas transformado y que todo el mundo, cuando hable contigo y cuando tú ores, sea Cristo el que actúa y no tú. Y vean a Cristo, el carácter de Cristo en ti. Porque eso hace el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor, fíjate que cuando el Señor salió primero entró, ¿se acuerdan? Cuando entró, después de ser bautizado, entró, ¿cómo entró? Lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, no? Bueno, después dice, cuando sale, que está ahí mismo, en el mismo versículo, en el 14, ahí mismo donde se bautizó, ¿no es cierto? Espérense que no se me movió un poco. Cuando Lucas 4 dice, se bautizó, ¿no es cierto? Después eligió y no cayó en la tentación. Cuando dice, en el 14 dice que él salió después de esta tentación lleno del poder, en el poder del Espíritu Santo. Después que resistió, escuchen esto, después que resistió la tentación, primero entró a esa tentación lleno del Espíritu Santo. Y cuando salió en el poder del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 4:14. ¿Ya? Entonces, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. O sea, después que resiste uno la tentación y no le cree a Satanás, el poder de Dios empieza a actuar en ti. Y eso es porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y todo cristiano cuando reconoce a Dios es lleno del Espíritu Santo. Pero después que tú resistes y ya estás preparado para actuar, el Señor pone el poder. Y el poder lo pone como se puso en el Señor sobre Él. Ya no es dentro de nosotros, porque sigue eso, transformándonos y ayudándonos, pero además, ese es para nosotros, pero además está sobre nosotros. Y eso es para los demás. Si ustedes no me creen, leamos Lucas 4:18. Dice, el Señor, cuando lee el libro de Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se salió y se puso sobre él? No, ese es el Espíritu para los demás. Pero ¿cómo tengo ese poder yo? Cuando yo elijo bien, y Él es galardonador de los que elige y te da su poder. Confía en ti, por cuanto me ha ungido. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el Evangelio del Señor. ¿Se dan cuenta? El Señor nos muestra que nos basta, ¿no es cierto?, este Espíritu Santo dentro de nosotros. Y a veces mucha gente se conforma con este Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo. Y al final terminan siendo religiosos, porque
ese espíritu es para transformarte, para ser como Cristo, para que después venga el poder sobre ti y tú puedas glorificar a Cristo. Porque cuando Cristo dijo, enviaré mi Espíritu Santo y Él me glorificará. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con la llenura y no somos transformados hasta que Él nos entrega su poder y confía en nosotros como hizo con Jesucristo, no podemos glorificarlo. La glorificación se hace con el poder de Cristo, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, que es para los demás. Entonces, esa es la gracia, ese es el poder, el que nos transfigura, ¿no es cierto? El que nos prepara para hacer la obra para la cual fuimos llamados, que es la obra de Cristo. Y por eso cuando yo veo a Cristo actuar y que sanaba a todas las personas, yo no puedo achicar el Evangelio a mi tamaño. Tengo que buscar llegar a ser como Él. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, no mía. No es una transformación que hago yo porque es imposible, es una transformación sobrenatural. Pero el Espíritu Santo lo va a hacer, porque está en ti, lo va a hacer, lo va a lograr. Tú déjalo que lo haga, déjalo, sométete al Señor, vive la palabra. Dice, en Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Le está diciendo a sus discípulos, ustedes no han pedido nada en mi nombre, ahora pidan para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿Por qué puse esta palabra tan así? ¿Saben por qué? Porque el gozo es algo que pone el Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero Él dice, pidan todo lo que pedid y recibiréis para que vuestros gozos. O sea, cuando nosotros pedimos algo y lo recibimos, tenemos gozo. Pero al revés también es así, para que el gozo de Dios esté en Él, nosotros tenemos que hacer su voluntad como Él hace la nuestra para que nosotros recibamos el gozo. No sé si me entienden. Entonces, es súper importante entender esto, porque cuando yo hago la voluntad de Dios, Él se goza. Y cuando Él se goza, ¿qué tengo yo? Su fortaleza. En el gozo de Dios está mi fortaleza. Entonces cuando yo obedezco y hago las cosas que Dios me dice y me mantengo en este camino, ¿no es cierto? En este camino de gloria para Cristo, no para mí, Él se goza en nosotros. Y por eso puse esta palabra, para que lo entendiéramos. Para un lado lo entendemos fácil, pero también Dios nos pide cosas. Y si nosotros las hacemos, su gozo está en nosotros. Y si su gozo está en nosotros está su fortaleza para hacer todo lo que Él nos pide. En Juan 17, 12 al 19 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos, escuchen esto, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, dice, voy a ti, le dice al Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Y hablo, escuchen esto, y hablo en sí mismo, y aquí habla de gozo. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Por qué dice esto? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí está diciendo, ¿saben que ellos son igual a mí? No son del mundo como yo no soy del mundo. ¿De dónde somos? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Por eso no somos del mundo. Entonces, cuando nosotros actuamos no metido en el mundo, sino que en el reino de los cielos, en este mundo, entonces su gozo está cumplido y nosotros somos fortalecidos con su poder. ¿Qué les parece eso? Es tremendo, ¿no es cierto? Y es verdad, está sacado de aquí la palabra. Es la palabra de Dios, no estoy inventándolo yo. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, porque yo no soy del mundo. ¿Cierto? No ruego que los quites del mundo, no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ustedes saben, ¿han leído bien el Nuevo Testamento? Nunca una oración de Cristo no fue contestada. Todo lo que pidió, el Señor lo hizo. Y esta es una oración. ¿Qué dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que no los dejes actuar mal. Que el mal no los tome. Que el enemigo no los tiente. ¿Se está cumpliendo esa oración en ti?
necesitas el Espíritu Santo para cumplirla. Necesitas tener una relación con Dios para cumplirla. Necesitas ser transformado para cumplirla. Porque el Espíritu Santo va de gloria en gloria transformándote hasta llegar a la imagen de Cristo. Ese es su objetivo. Y eso lo va a hacer si tú lo dejas. Después dice, santifícalos en tu verdad. Después que dice esto, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es tu verdad. ¿Se acuerda con lo que decía en la promesa al principio? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Estoy haciendo la palabra. Estamos haciendo su palabra. Por eso nos protege. ¿Y qué dice aquí? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, somos santos en su palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo fue el enviado al mundo? Con el Espíritu Santo y todo el poder de Dios. Pero ¿por qué actuó tanto más que nosotros? ¿Por qué a nosotros nos falta? Porque no hemos tomado, no hemos elegido bien. Muchas veces le hemos creído al enemigo. Por eso perdemos poder, porque lo tenemos todo. Tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Escuchen bien, tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Por lo tanto, podemos tener todo su poder. ¿Cuándo? Cuando yo elijo no creerle a Satanás y le creo a mi Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta completamente, pero él ve tu corazón. Si tú dudas, el enemigo dice, momentito, está como Adán, está creyendo a mí, no le puedes dar todo el poder. Entonces debemos dejar que el Espíritu Santo nos dé, ¿no es cierto? Y dice, por eso dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, con el mismo poder. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué inventamos evangelios que nos bajan el nivel? Que no podemos vencer el pecado, estamos creyéndole al enemigo y por eso es un evangelio sin fuerza, sin verdad, sin santificación, sin poder, sin el gozo del Señor que nos fortalece. Y por ellos, escuchen esto, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren lo que dice aquí, escuchen por favor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué dice? Y por ellos, para que todos vean que es posible ser santo. Yo me santifico a mí mismo. Él vino como hombre, se despojó de su deidad, igual que nosotros, se metió en un vientre, vivió los 9 meses, salió del vientre, creció, aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte en cruz. Y dice, yo me santifico para que vean que ustedes que se puede ser santo. Eso está diciendo ahí. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, en la palabra de Dios, puedan vivir la palabra. Porque Él es el verbo hecho carne, pero quiere que cada uno de nosotros, escúchenme esto, cada uno de nosotros vivamos esta palabra, seamos el verbo hecho carne. Quiere muchos Cristos, porque ese fue el fruto que quiso dar cuando vino a esta tierra. Oh Señor, muchas gracias por eso. Y para terminar, mire lo que dice aquí, en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y fíjense, yo he leído muchas veces esto. Y hoy día en la mañana, cuando estaba terminando mi prédica, el Señor me había dado esta palabra al final y estaba así. Y yo decía, bueno, pues yo esto lo he dicho muchas veces, Señor, porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, rectitud, ser recto, actuar bien, paz y gozo, porque si yo actúo bien, Él me da todo lo que yo necesito, todo lo que yo pido en su nombre, Él me lo da. Entonces yo estoy en gozo. ¿Pero dónde? En el Espíritu Santo. Pero aquí hay algo muy lindo. Cuando dice en el Espíritu Santo, el reino de Dios, es el reino de Dios aquí en la tierra. Está hablando del reino de Dios aquí nosotros, que nosotros podemos vivir. Porque el reino de Dios está Dios Padre, está Cristo, está el Espíritu Santo, están todos. Pero nuestro reino, por eso mandó el Espíritu Santo, el reino que nosotros traemos, es un reino de rectitud. Vivimos rectamente, vivimos en paz, en gozo. Y Él vive gozoso en nosotros y con todo su poder, con toda su fortaleza. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia y
todo lo demás será añadido. No tenemos que preocuparnos de nada más, sino que vivir en este reino a través de este Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. No solo el domingo, no solo el miércoles cuando estudiamos la palabra. Todos los días tenemos que entrar a su presencia, estar con Él, porque Él se merece eso. Él nos anhela. Fíjate que yo hoy día iba a orar a las 3 de la mañana, estoy orando, y salgo así para prepararme, para llegar a mi lugar santo. Antes que yo salí de un lugar, iba a llegar y ya estaba anhelante. Él muestra su anhelo. Dice que nos anhela estar con nosotros. No lo dejes con ese anhelo. Él no nos necesita, pero nos ama profundamente. No hay nadie que te ame más. Entonces, por favor, no le falles, porque Él nunca nos falla. Cuando nosotros elegimos bien, Él nos premia con su galardón, con su amor, con su protección, con todo lo que necesitamos. Nada nos faltará. Amén. Amén. Les doy un gran saludo. Ojalá esta palabra, que tenía muchas cosas, pero es muy profunda. Si ustedes la cumplen, si ustedes lo viven, Dios va a estar con ustedes. Tremendamente. Yo creo que el amor de Dios, cuando tú entras a ese lugar santísimo, no hay amor más grande. No creo, estoy seguro, no hay amor más grande. Yo nunca he sentido un amor más grande. No te lo pierdas. Trae un montón de cosas, pero yo no voy por ese montón de cosas. De verdad, yo me deleito en mi Padre, en mi amor Jesucristo y en mi Espíritu Santo. Me deleito. Espero que tú te puedas deleitar también. Tú puedes entrar, acuérdate, por la sangre de Cristo. Te limpió para eso, para entrar en esa comunión de amor con Él. Amén. Amén. Que les vaya muy bien, que tengan una semana perfecta, una semana hermosa con Él, porque no hay manera. Entréguenle sus cargas. Cuando Él dice, no puedo terminar de predicar, cuando Él dice, tengo esa pasión, cuando Él dice, en el mundo tendrás aflicción, pero en mí encontrarás paz. Y no te olvides, yo he vencido al mundo. Cuando tú vas a Él y vas con estas dudas, el Señor las saca todas. Él pone su amor que echa fuera el temor. Acuérdense que el temor en sí encierra castigo. Y cuando tú vas a Él y sientes ese amor, echa fuera el temor, porque te perfecciona en su amor. El perfeccionarte en su amor saca todo temor. Y salimos felices, contentos, esperando superar todas las triquiñuelas que el enemigo nos quiera poner en el camino. Los amo mucho, de verdad los quiero mucho, y esperemos juntarnos de nuevo el próximo domingo.